Estuve unos 4 años viviendo en El Salvador, específicamente en San Antonio Abad, que es parte de la capital, del año mayo 76 a agosto 80. En ese tiempo, o sea, fue que también conocí a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que él llegó a ser arzobispo de San Salvador a partir de febrero 77. O sea, yo llegué a El Salvador como parte de, ya estaban varios sacerdotes y también religiosas, y formé parte de todo ese grupo. Formaban comunidades, o sea, más que todos los sacerdotes, formaban comunidades eclesiales de base. Estuvieron en Sacamil, parte de San Salvador, en San Antonio Abad, y mexicanos. Y entonces fue así que conocimos a Monse Romero. Fue un hombre un poco en parte, en relación personal, tímido. Pero cuando estaba en el púlpito era un orador que hubo un momento dado que cuando uno caminaba domingo en la calle, se oía por todos lados la homilía, que la gente ponía la radio, que era parte del arzobispado, y escuchaban la homilía, aunque no tenían lugar para ir a la catedral, estar presente en misa, pero estaban participando, escuchando la homilía, porque fue un sacerdote y un obispo que expresaba el sentir del pueblo, porque él supo también convivir con la gente. Yo me acuerdo hechos concretos así. Una vez en un tugurio, así llamamos las zonas pobres de San Salvador, ¿no? En un tugurio iba a llegar él a celebrar misa, ya habían grupitos de comunidades, y entonces la misa estaba prevista a las 3. Él llegó a las 2. A las 2 de la tarde llegó con su chofer, a veces solo, pero esta vez con su chofer y con un par de personas más. Y lo que él hacía era caminar en todo el sector, ir saludando a la gente. O sea, él veía y escuchaba. Entonces ya a la hora de que él iba a celebrar, él estaba en el punto de reunión, era aire libre, y así supo también, en lo que decía, expresar lo que escuchó de la gente. Y esa fue su fuerza. Una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad de la persona, la salvación del bien común del pueblo y la trascendencia, que mira ante todo a Dios, y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. De tal modo que cuando estaba la represión muy fuerte en el campo, él iba a visitar a la gente, o si no, él recibía a madres afectados de la situación y los escuchaba. Y los domingos, lo que él había escuchado o lo que él había visitado, lo compartía con la gente. Entonces ese fue el interés constantemente, el interactuar de él con las diferentes comunidades, con las parroquias. Era un hombre muy cuidadoso de ser fiel al evangelio también, al mensaje. Y digamos, yo lo conocí desde que empezó a ser arzobispo, y al principio, cuando supimos del nombramiento de él, porque yo era parte de la iglesia progresista, para decir así, la gente que trabajamos con realmente el pueblo, no estábamos felices con el nombramiento. Quienes sí estaban felices con el nombramiento eran los terratenientes, porque en El Salvador ya había bastante movimiento de levantamiento popular, de organización de masa popular. Entonces tenían esperanza, porque en la arquidiócesis más que todo habían cantidad de sacerdotes que vivían casi, podemos decir, con el pueblo. Entonces la gente tenía el apoyo, y entonces pensaban, con él va a estar a nuestro lado y no con el pueblo. Pero se equivocaron, porque el 12 de marzo
de 77, el año que él fue, a los 18 días, parece, lo leí en esos días, a los 18 días que él fue nombrado arzobispo, le mataron uno de sus mejores amigos, un jesuita, Rutilio Grande, que vivía en Aguilares, y este sacerdote fue además parte del seminario, y él sabía organizar la gente del campo para que la gente tuviera valor de defender sus derechos. O sea, él no hacía por la gente, él acompañaba. Es que yo creo que algo fuerte de él era sentir con el pueblo. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento. Estaba con su pueblo, defendía a la gente marginada, a la gente pobre. Y ese hacía Óscar Arnulfo Romero. O sea, hablaba prácticamente por la gente que no tenía voz en la sociedad. Tengan retenidos a esos paramilitares, amárrenlos a como sea, porque esa es una buena evidencia para las personas, los países internacionales que vean, busquen cómo amarrarlos y cómo esconderlos, en que sean excusados, meterlos para esconderlos a esos jodidos. Hay una gran diferencia y es muy delicado tocar ese tema. Pero él estaba con su pueblo, afectada por la injusticia y afectado por la injusticia. Mire, los malos salarios de parte de los terratenientes, vivían gente en los colonos, como decían, ¿verdad? Mientras que aquí el levantamiento no fue un levantamiento a favor del pueblo, digamos, más necesitada. Fue un levantamiento en favor y financiado por gente de dinero. Es muy diferente, es muy diferente. Yo creo que lo del 18, no. Y si habían personas de la iglesia que apoyaron eso. Los tranques fueron una invención extraordinaria. No eran gente que lo hacían en nombre de beneficios para el pueblo, de ninguna manera. Era contra un gobierno que por defender sus propios intereses capitalistas, decimos, querían derrocar ese gobierno para ellos llegar a lo mejor al poder, pero enriqueciéndose del poder. Yo diría, Óscar Arnulfo Romero nació dentro de una familia humilde. Desde ahí están sus raíces para su compromiso con su pueblo. Es muy difícil decirlo, pero en una sola frase tal vez, era un hombre de su pueblo. Somos millones de manos, de obreros y campesinos, estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos. Somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictadura.